Elena, ahora transformada en una figura imponente y cargada de poder alienígena, se movía por la sala del búnker con un nuevo propósito. Los otros elegidos, aquellos marcados por la oscuridad, la seguían con devoción, sus criaturas alineándose a su lado en silencio reverencial. Se había convertido en algo más que humano, era la portadora de un poder antiguo, la primera de su tipo en liderar un despertar que pondría a prueba el destino de la humanidad. Sentía la energía fluir por sus venas, un flujo continuo que la conectaba a Umbra y a las criaturas que habían salido de los cuerpos de sus compañeros. Era como si todas las voces en su mente se hubieran unificado en una sola corriente de voluntad. Elena era consciente de su nueva autoridad, pero también de la responsabilidad que eso conllevaba. La oscuridad la había reclamado, y ahora debía cumplir con el propósito para el cual había sido transformada. En el centro de la sala del búnker, se reunió un grupo de los más antiguos marcados, aquellos que habían sobrevivido a sus encuentros con las entidades desde antes de la misión Odisea 12. Uno de ellos, un hombre de cabello canoso y cicatrices en el rostro llamado Víctor, tomó la palabra. «Sabíamos que alguien como tú aparecería, Elena», dijo Víctor, inclinando levemente la cabeza en señal de respeto. «Los que fuimos marcados antes de ti solo éramos experimentos, fallos en el proceso. Pero tú eres la clave. La reina que guiará el renacer de nuestra especie». Elena, todavía adaptándose a su nuevo cuerpo y mente, lo miró fijamente, sus ojos brillando con una intensidad sobrenatural. «¿Cuál es nuestro siguiente paso?», preguntó, sintiendo que el poder dentro de ella exigía acción. «Las entidades que despertaron en la luna han comenzado a expandirse en la Tierra», explicó Víctor. «No somos los únicos que han sido transformados, pero hay muchos más que aún no han entendido su destino. Es nuestra tarea encontrar, despertarlos y prepararlos para lo que viene». Elena ascendió, pero algo en su interior aún se resistía. A pesar de su transformación, parte de su humanidad luchaba contra las órdenes de las voces. Quería entender cuál era el propósito final de todo esto. ¿Por qué habían sido llamados? ¿Cuál era la verdadera intención de las entidades? Umbra, dijo mentalmente, comunicándose con la criatura que se encontraba siempre a su lado, ¿qué es lo que estamos preparando realmente? ¿Para qué me han convertido en esto? Umbra giró su rostro hacia ella, sus ojos profundos como pozos sin fondo. Nos preparamos para el regreso de los antiguos, aquellos que fueron sellados en la luna y más allá, en otros rincones del cosmos. Tú eres su emisaria en este mundo, su reina, y tu tarea es preparar a la humanidad para su llegada. El fin de la era humana está cerca, pero puedes guiar la transición. Mientras Elena absorbía la información, una tormenta de emociones y pensamientos la abrumó. Las imágenes de sus compañeros muertos, de David y Marco, de las criaturas que habían surgido de sus cuerpos, llenaron su mente. Era cierto que la humanidad no estaba preparada para lo que se avecinaba, pero ¿era su destino liderar a esos seres en la destrucción de su propia especie? Comenzó a dudar. Sentía que la oscuridad la envolvía, pero dentro de ella aún latía una chispa de lo que había sido. Era la única astronauta que había sobrevivido a la misión Odisea 12, y con esa supervivencia venía un conocimiento y una responsabilidad. No podía traicionar todo lo que había sido. Si ellos regresan, ¿qué les sucederá a los humanos?, preguntó, mirando directamente a Umbra. Sabía que su pregunta no sería bienvenida. La criatura inclinó la cabeza, sus ojos manteniendo esa negra insondable. Aquellos que no se sometan serán consumidos. Los que acepten el cambio, como tú, serán transformados y encontrarán un lugar en el nuevo orden. Es el ciclo natural de las cosas. La humanidad ha reinado por demasiado tiempo. Ahora, es momento de que lo antiguo reclame su lugar. Elena permaneció en silencio, pero en su interior se encendió una llama de rebelión. Si bien había sido transformada y había aceptado parte de su destino, no estaba dispuesta a dejar que la tierra cayera sin lucha. Quizás, pensó, podía utilizar el poder que ahora poseía para proteger a aquellos que aún quedaban sin marcar. Si lograba encontrar una forma de limitar la influencia de las entidades y proteger a los humanos,
podría cambiar el curso de lo que parecía inevitable. Decidió jugar el juego por ahora, seguir las instrucciones de las entidades y guiar a los marcados, pero a su manera. Elena sabía que no podía enfrentarse a todo el poder de las entidades solas. Necesitaba aliados, y eso significaba parecer ser leal. Reuniremos a los marcados, dijo, con una voz firme que hizo eco en la sala. Los prepararemos y los entrenaremos. Pero también debemos saber quién está en contra. No todos estarán dispuestos a aceptar lo que se avecina. Víctor y los otros asintieron. Para ellos, Elena era la líder que habían esperado, la clave para el regreso de los antiguos. No sospechaban que, dentro de ella, se gestaba un plan muy distinto. Elena comenzó a movilizar a los marcados. Envió a pequeños grupos en busca de otros que habían sido tocados por la oscuridad, aquellos que podían ser despertados. A través de Umbra, podía comunicarme con ellos, guiándolos hacia su causa. Pero, en secreto, también comenzó a buscar a aquellos que, como ella, dudaban de lo que se avecinaba. Mientras más marcados se unían a su causa, más claro se regresaba el panorama. Algunos habían sido transformados pero no completamente controlados. Dentro de ellos, como en ella, quedaba una chispa de humanidad. Formó un círculo interno, un grupo de leales que sabían que su verdadero propósito era detener la llegada de las entidades y proteger a los no marcados. Una noche, mientras Elena meditaba en el altar del búnker, sintió un dolor agudo en su mente, como si alguien intentara penetrar sus pensamientos. Umbra estaba a su lado, pero no era la única presencia. La voz de las entidades mayores se filtra en su mente. Nosotros sabemos lo que planeas, emisaria. La humanidad no puede detener lo inevitable. Tu resistencia es inútil. Elena sintió como el frío de la oscuridad intentaba sofocar la chispa que quedaba en ella. Sin embargo, se aferró a sus recuerdos, a su humanidad y a los rostros de sus compañeros caídos. Umbra, ahora más grande y fuerte que nunca, se acercó y posó su mano sobre ella, intentando calmarla. Lucharemos hasta el final, y si no podemos ganar, al menos haremos que cueste cada vida. Elena, fortalecida por su propia convicción, se levantó y miró al círculo de marcados que había comenzado a formar. Su lucha estaba lejos de terminar, pero mientras tenía la chispa de lo que fue, estaba dispuesta a encender una llama que iluminaría incluso las sombras más profundas. La oscuridad se acercaba, pero ella estaba lista para enfrentarla, cueste lo que cueste.